Hola a todos y todas, hemos entrado. Uy, no he encendido la luz hoy, como siempre. Entro a prisa y corriendo y se me queda así, ya mucho mejor, ya me estoy viendo la luz. Veis que tengo los cascos, que no va a ser un directo normal y corriente. Cuando me pongo los cascos sabéis que es que voy a hablar con alguna persona. Si no, yo normalmente hago el directo sin casco, pero bueno, los cascos para cuando viene una persona a hablar, con lo cual hoy tenemos directo. Decir que he tomado la decisión de que los directos que hagamos aquí durante 15 días, ya lo dije el otro día, se quedará en Twitch. Quien quiera verlo tiene que verlo en Twitch, y si no, se tendrá que esperar 15 días y ver luego el estreno, que se hará un estreno luego en el canal de YouTube, al cual invito también a seguir. 572 personas. En una semana hemos subido alrededor de 100 personas en el canal de YouTube. Invito a que os acerquéis al canal de YouTube y también me sigáis en YouTube. Y Instagram. Gracias a Víctor Nieto, que me ha hecho un post. Y ayer hice un post de un libro mío, o sea, un post de una cosita de mi libro. Y hoy he amanecido con casi 100 personas más en Instagram, ¿no? O sea, no sé si ha sido por él o porque Instagram está intentando que me vea todo el mundo, pero igual hemos subido 100 personas más, así que muchísimas gracias a todos y todas, porque para mí, entre todas hacemos esta comunidad de la divulgación del trabajo social y nada, entre todas intentamos seguir adelante, ¿no? Sin más, porque yo lo que quiero es hablar con la persona que viene, así que vamos a dar presentación y entramos ya. Y ya tenemos a Lili al otro lado se decía antiguamente de las líneas telefónicas, ahora se dirá al otro lado de internet, ¿no? Lili Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches casi para nosotros, buenas tardes para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto de estar con vos nuevamente. Así que agradezco tu invitación para poder dialogar y transmitir lo que podamos de nuestra experiencia. Sí, y además hoy traemos un tema muy interesante que no hacemos mucho en trabajo social y que sería necesario. Te saluda Antonieta Quijada, te saluda, que está acompañada, que es de Chile. Hemos tenido un problema con los horarios y nos hemos liado y hasta y nos dice cariños desde Chile. Así que nos saluda Antonieta, un saludo para ella también. Gracias, gracias. Así que nada, ya sabes, Antonieta, que puedes preguntar todo lo que quieras por medio del este. Cariño Gabriel dice, muchas gracias también. ¿Vale? Lili ya vino anteriormente, hay un directo en mi canal de YouTube. Es un directo que la gente que estuvo en ese canal disfrutó muchísimo, porque yo para que entonces era un pesado del trabajo social clínico, de la terapia social, de la terapia gestal, de que el trabajo social puede hacer terapia, pero cuando vino Lili, la gente en el tiempo me fue dando las gracias porque disfrutó muchísimo de aquella conversación, de aquel conversatorio, ¿no? Que disfrutamos un montón. Y por eso, un año después, más o menos, hace un año, no más o menos, la llamé y le dije que quería venir y queríamos hablar un tema importante, que es la supervisión. Eh, Lili Calvo, buscarla por internet, tiene un blog muy bonito. Yo en mi libro nombro su definición que tiene de la terapia social o la socioterapia, que es como ella lo nombra. Tiene escrito varios libros. Yo quiero uno de ellos que es complicado, que es de trabajo social, familia y gestal. Siempre me lío en el nombre, pero me gustaría poder la gestal dentro del trabajo con familia, terapéutico. Y creo que hay un libro que sí que le tienes en EPUB, ¿no? O en EPUB, o en libro digital. Sí, bueno, ese es un libro dedicado a padres, abuelos, a tíos, a docentes, porque se llama Cuidar a nuestros niños. Ujú. Y bueno, tiene que ver con la crianza, que es una de las cosas que también en los últimos años me he dedicado y me he especializado bastante. Es un libro que soy coautora. La otra autora es la licenciada Anabel Osani, con la cual trabajo hace muchísimo tiempo. Y bueno, y armamos entre ambas una modalidad de abordaje. Ella es psicóloga y entonces propusimos un enfoque donde cuando un niño o adolescente pide consulta psicoterapéutica, hacemos 3 encuentros psicoterapéuticos con ella y un encuentro mensual de la familia en conjunto conmigo. Hace prácticamente 19 años que
iniciamos con esta modalidad de trabajo con familias y realmente ha sido muy positivo. Bueno, a tal punto que los otros colegas del equipo, que también tenemos un staff amplio de psicólogos en el equipo, eh, a veces me dicen, Lili, qué bueno este aporte que vos nos das desde el trabajo social con las familias. Cuántas cosas enriquecen al espacio psicoterapéutica de estos niños y de estos adolescentes, tu mirada, tus encuentros con ellos, cosas que a veces por ahí en el espacio psicoterapéutico individual no salen, pero al tener en conjunto a toda la familia, muchas cosas surgen y esas cosas luego digamos, van a ser transmitidas por mí, por la forma en que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con un enfoque transdisciplinario en el equipo y entonces tenemos entrevistas entre los profesionales, en las cuales yo las coordino, y ahí muchas veces buscamos estrategias conjuntas de abordaje en base a lo que vamos viendo en el proceso que va teniendo cada niño y adolescente. Yo denomino a ese espacio, si bien es para todos conocidos la palabra supervisión, nosotros en Gestalt hablamos de covisión, porque, digamos, diferencio, digamos, la supervisión, que quiere decir mirar sobre o mirar por encima, de la covisión, que es mirar de a dos. Y en este caso, como somos varios, es mirar entre varios y sería una intervisión que hacemos con un enfoque transdisciplinario, es decir, donde cada área hace su aporte y a su vez juntos muchas veces coordinamos estrategias de abordaje. Por eso se diferencia de lo interdisciplinario, ¿no? Porque ahí también participan áreas diferentes de profesionales, pero no desde esta mirada transdisciplinaria. Entonces, bueno, esto ha sido para nosotros muy positivo y por eso lo transmitimos para que otros colegas también puedan realizarlo, ¿no es cierto? Puedan llevarlo a cabo en los espacios que creen, o si están trabajando en instituciones, en los equipos donde participan, ¿no es cierto? Hoy en día yo noto por las demandas que recibo de muchos colegas jóvenes, incluso vos, Gabriel, sos un avanzado también, ¿no? En crear espacios donde muchos colegas jóvenes quieren crear sus propios espacios, digamos, ¿no? Lo que nosotros llamamos acá en la Argentina trabajo social independiente, porque a partir de la ley creada aquí en la Argentina, se facilitó la posibilidad de este trabajo independiente. Entonces, yo noto que los jóvenes, que muchas veces antes era solo el trabajo en relación de dependencia en una institución, hoy quieren crear sus propias consultas. Bueno, la idea entonces es transmitirle a ellos la experiencia, ¿no es cierto?, de nuestro trabajo, como para que también los estimule, ¿no?, y los motorice a que esto se puede, a que esto se puede hacer y se puede lograr. Yo, a toda esta introducción que has hecho, que me ha gustado bastante, que has ido hablando de distintos, digamos, espacios o lugares, primero dar el saludo a Fran River, que nos dice hola Ángel y hola Lili, hola a ti también, ¿no? Nos le damos un saludo. Y luego decir que, primero, yo ya tengo 45 años, que muchas veces lo digo, y lo que pasa es que siempre me ha gustado mucho las tecnologías y la ruptura. Y luego digo que lo que estamos haciendo ahora con la ruptura del trabajo social, sacarle de servicios sociales pleno del espacio donde siempre está trabajando, no es quizás sino volver a aquellos espacios en los que trabajaba ya Mary Rimmon, James Adam y todas las pioneras, ¿no? Que no había una estructura y ellas mismas iban creando sus propios espacios de trabajo. No hay que olvidar que James Adam crea sus propios lugares de trabajo, Mary Rimmon también lo crea, ¿no? Luego busca financiación por otro lado
Pero a mí cuando me dicen, eres un pionero y estas cosas, ¿no? No, ya hubo antes, cuando papá Estado no estaba y subvencionaba los servicios sociales, que había profesionales del trabajo social que creaban proyectos y buscaban patrocinadores o financiadores de los proyectos para poder sacar adelante el trabajo, ¿no? Quizá lo novedoso es que tras el estado de bienestar que se ha ido configurando en muchos países, volvamos a sacar el trabajo social del Estado para intentar hacerlo de otros lugares. Y ahí sí que yo me reivindico como que me cabrea, me enfada cada vez que se compara trabajo social, que es igual que servicios sociales. No. El trabajador social trabaja en servicios sociales, pero puede hacer muchísimas otras cosas, entre ellas tener su propia clínica, su propia despacho, su propio gabinete terapéutico para hacer lo que tú llevas haciendo muchos años, ¿no? Entonces yo creo que hay que reivindicar que esto es complicado, que es difícil, que hay que abrirse un hueco, pero que al igual que hay muchos compañeras y compañeros que trabajan desde la psicología y tienen su propio gabinete o de la terapia ocupacional, el trabajo social puede ofrecer sus servicios desde ahí, y ahí sí que lo que yo reivindico, ¿no? Ese espacio de poder hacer consultas y no trabajar o no querer trabajar en servicios sociales. Sí, yo creo que esto, digamos, es cuando yo digo que los jóvenes desean cada vez más esto, eh, y yo hace muchísimos años, a partir del año 86 que sale la ley en la Argentina, es cuando empiezo, ¿no es cierto?, a tratar de proyectar, crear un espacio, ¿no es cierto?, que pudiera brindar justamente, ¿no?, la asistencia, el servicio a las personas que pudieran acercarse. Y por mi formación hospitalaria, porque mi formación primera fue en un hospital público de aquí de Argentina, yo estaba muy acostumbrada a trabajar con otros profesionales, a tener ateneos clínicos, donde todos los profesionales estábamos al mismo nivel, digamos, no había diferencias. Estaban los médicos, los fisiatras, los terapistas ocupacionales, los psicólogos, los psicopedagogos y nosotros en un mismo nivel de posibilidad de intercambio de cada caso que llegaba de consulta al hospital. Entonces yo, viniendo de esa formación, quise crear un espacio también que brindara el servicio integral y que hubiera profesionales de diferentes disciplinas, ¿no es cierto? Entonces, por eso en el equipo nuestro hay psicólogos, psicopedagogos, abogados, profesionales que trabajan con el cuerpo, que realizan talleres, es decir, tenemos también la colaboración de una grafóloga, realizan talleres, muchos profesionales tenemos también con la misma concepción, digamos, de brindar un servicio, una cobertura en forma individual, familiar, grupal y también comunitaria, porque la idea también es salir a la comunidad y brindar esta asistencia, digamos, a las escuelas, a los hogares que nos piden o que nos convocan realizar talleres en esos lugares. Entonces, siempre, digamos, con esa visión, ¿no es cierto?, integral. Esa es mi idea. Claro. Esa es mi idea y es lo que me parece que facilita muchísimo el trabajo, sin dejar, obviamente, de valorar los recursos públicos que podemos tener y que podemos contar con ellos, porque a veces llega a nuestra consulta, ¿no es cierto?, una persona o una familia y, como todo, nosotros podemos brindarles una parte de la asistencia y a lo mejor otra no, pero teniendo estos recursos en la comunidad podemos hacer un trabajo interinstitucional y poder conectarnos con otras instituciones que puedan abordar diferentes problemáticas. Por ejemplo, acá en la Argentina hay fundaciones para los problemas de Alzheimer, fundaciones para los problemas bipolares, fundaciones que se especializan en el trabajo de violencia de género, violencia familiar, y entonces todo el tiempo, en mi caso, yo estoy relacionada con estas instituciones, viendo qué servicios prestan, qué grupos facilitan,
y entonces hago este trabajo de conexión y de redes, ¿no es cierto?, Ujú. donde la persona que llega pueda tener lo que nosotros brindamos y también yo, cuando no lo brindamos, puedan llegar al espacio que lo brinda. Que este tema que estás hablando es bastante grande. Nos dice Niospress que bravo Lili, qué lindo que compartas tu saber. Muchísimas gracias Niospress y un saludo. Es que acabas de casi de sintetizar un espacio y nos vamos de la supervisión a algo que no le entra a la cabeza a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras sociales, ¿no? Que tú puedes defender una cosa sin tener que estar atacando otra. Y que a veces pueden ser distintas, ¿no? Y que el Estado debe de garantizar unos mínimos para la gente. Pero que esos mínimos otra persona puede libremente decidir contratar servicios especializados privados por su cuenta porque quiere. Y no quita una cosa para la otra. Yo me acuerdo, o lo veo en educación. En España la educación es obligatoria y el Estado facilita a que todo el mundo pueda recibir educación. Pero luego hay escuelas privadas que quien tiene mucho dinero puede pagar esas escuelas privadas y se va a esas escuelas privadas, ¿no? ¿Por qué obligar a todo el mundo a entrar por el mismo aro en una democracia, en una libertad, ¿no? En una forma de trabajar? No, Entonces, y aparte, digamos, son recursos que las personas tienen y que ante la gran demanda que hay a veces en la parte pública, porque hay muchísima demanda de atención en la parte pública, en los hospitales, en los centros de salud, por ejemplo, en la Argentina hay muchísima demanda de atención. Entonces, todo servicio que se brinde en forma privada o cualquier ONG que brinde un servicio, es también un recurso que facilita que la gente pueda ser atendida. Yo creo que todo en conjunto sirve y tiene que ser el trabajo integral y ahí los trabajadores sociales somos realmente los que tenemos una visión, ¿no es cierto?, de poder justamente en esa famosa carpeta o cuaderno de recursos, hoy en día obviamente eso se transforma en un uso del internet y uso del celular de cada uno y ahí están los recursos, pero es la famosa ya y entonces de mi época carpeta de recursos donde íbamos tomando todo lo que teníamos a mano para poder brindar la asistencia. Entonces todo suma, todo sí, suma. pero Yo creo que fíjate, en España, y te hablo de Talavera de la Reina, que es donde yo vivo, la ciudad donde yo vivo, hay un choque brutal entre lo público y lo privado. Y aunque lo privado muchas veces son de entidades privadas pero subvencionadas con dinero público. Y donde el sistema público o el sistema, digamos, del Estado está luchando contra la otra forma de trabajar, ¿no? Pero al final, cuando no tienen más remedio que utilizarlo, lo utiliza. Un ejemplo, muchísimos compañeros y compañeras están en contra de los bancos de alimentos. En sus redes sociales despotrican de los bancos de alimentos. Cuando ha venido la pandemia son los primeros que han llamado a Caritas, a Cruz Roja y a otros bancos de alimentos para pedir alimentos para personas porque no había otra forma. Si estás tan en contra, cuando venga a decirle, mira, lo siento, no puedo, búscate tú las mañas. ¿Vale? O personas y compañeros que dicen que lo público, lo público, lo público, y cuando ven que un caso es muy, muy complicado, tiran de lo privado. Cuando no lo ven como, da igual quién financie, ¿no? Que al fin y al cabo es un sistema. Y si una familia necesita un recurso vivencial, de convivencia, de dormir, ¿no? Una vivienda, un residencia de mayores para su familiar, para alguien mayor que están trabajando con él, no, es que la pública no te viene hasta dentro de 6 meses porque hay una lista de espera. ¿Por qué no facilitarle cuáles son las que están alrededor, que son privadas, que ellos tomen la decisión y cuando venga la pública, pues puedan cambiarse a la pública, ¿no? A veces ese trámite también nos cuesta, ¿no? Y es un recurso que no siempre se utiliza. yo por eso digo que tiene que ser un trabajo interrelacionado, donde tanto un recurso público como uno privado pueda trabajar en relación y pueda ser, digamos, algo que se brinde a la sociedad. Y esto, digamos, bueno, me parece que es sumar en vez de restar. Yo creo que ese es el punto, ¿no es cierto? Yo creo que Todo es sí. válido, todo es válido, todo suma al trabajo que vamos realizando
digamos, en este momento nosotros, la atención ha sido muy grande en pandemia, pero a partir de septiembre del año pasado se incrementaron muchísimo las consultas en niños y adolescentes, por ejemplo, y las consultas en las instituciones públicas están prácticamente colapsadas de demandas de atención. Entonces, a veces los niños o los adolescentes tienen listas de esperas de mucho tiempo y bueno, ahí el recurso de otras instituciones puede brindarle esa asistencia, ese servicio que necesita a lo mejor en forma urgente y no esperar a lo mejor 3 o 4 meses para ser atendido. Entonces, por eso digo que suma. Y bueno, desde esta mirada integral de donde yo parto, digamos, ¿no? Desde la supervisión o de la covisión, como me gusta llamarla. ¿Y por qué la llamo covisión? Porque es una relación que veo horizontal entre el covisado y el covisor, un proceso de aprendizaje, Pero tú un no proceso incluso hablas, de, te pregunto, hablar de una forma horizontal, ¿no? Y en no, el vínculo, en claro, el vínculo. y no choca a veces en cuanto al que va a ser supervisado, que no es por el supervisor, porque él ya tiene más experiencia, pero el que va a ser supervisado no busca una relación mucho más vertical, de que tú me estás, iba a decir apadrinando, pero no es apadrinando, me estás llevando, más que supervisando, me estás aconsejando. A ver, los roles son diferentes. Somos dos profesionales, ambos con roles diferentes. Pero desde la Gestalt, nosotros facilitamos un encuentro vivencial, experiencial, con una horizontalidad donde el poder y el saber no lo tiene, ¿no es cierto?, el covisor, sino que le otorga o trata de facilitar la promoción del saber en el covisado. Y esto, a ver, lo llevamos a cabo ¿en qué medida? Tratamos en lo posible de basarnos en el marco teórico y técnico en el cual empezamos a trabajar. Como mi formación es gestáltica y también sumo aportes de lo sistémico, por eso digo que es una relación de horizontalidad, donde yo me encuentro con este otro sin preconceptos, sin interpretaciones, mirando lo obvio que se presenta ante mí en esta demanda que me trae el covisado, intentando registrar qué me va pasando a mí con esta demanda y también que el covisado registre qué le pasa a él con esta demanda que recibe de su cliente. Entonces, esto lo hacemos ¿cómo? Lo hacemos a través de técnicas, de recursos que facilitan ese darse cuenta, es decir, nos basamos en un enfoque fenomenológico que tiene que ver con el diálogo existencial que llamamos nosotros, que es qué me pasa a mí como covisor con lo que le pasa a él como covisado y a su vez él lo mismo conmigo, donde facilitamos el darse cuenta de esta persona y a su vez trabajamos en el presente, en el aquí y ahora del encuentro, tomando obviamente la base que está en el sustento de la Gestalt, que es la teoría paradójica del cambio, que dice que el cambio se produce cuando no intentamos que la persona sea lo que no es, sino que el cambio se produce cuando la persona acepta lo que es. Y esto también lo llevamos a todos los servicios sociales, no solo a la persona. Entonces, un trabajador social que sale a la comunidad y tiene que ir a un barrio y trabajar con las personas del barrio, desde este enfoque, tiene que aceptar lo que es, sin intentar cambiar nada en principio, solo aceptando lo que es, lo que se presenta frente a sí. Cuando integra lo que ve,
lo fragmentado, lo disociado, lo excluido, cuando eso se integra y se acepta la situación como es, ahí se va a producir el cambio. Entonces, por eso digo que es horizontal, es un proceso de aprendizaje, es un ida y vuelta constante, donde tenemos que tener en cuenta como covisados cuál es el contexto donde se mueve ese trabajador social que viene a la consulta. Si se mueve en forma independiente o se mueve en una institución. Porque si se mueve en una institución, tenemos que ver, hacer como un análisis de la institución en principio. Ver esa institución qué proyecto tiene, qué objetivo tiene, ver su organigrama, qué cargo ocupa ese trabajador social, cuál es su función, cuál es su tarea, cuál es su rol. Si trabaja con otras personas dentro de su equipo, ¿cómo trabaja ese equipo? ¿Qué redes tiene en cuenta ese equipo para el trabajo? Entonces, observamos la institución primero, al trabajador social inserto en esa institución. Vemos la relación que él tiene con su jefe, si lo tiene, o con los coordinadores, o con los miembros de su equipo que son pares, cómo es ese vínculo, y qué le sucede a él con la demanda que recibe de la persona que viene a buscar este servicio a ese lugar. Es decir, focalizamos en la institución, focalizamos en el trabajador social y focalizamos en el cliente o usuario de ese servicio que viene a buscar a un hospital, a un centro de salud, a una ONG, al lugar donde está inserto el profesional. Si el profesional trabaja en forma independiente, vamos a observar otras cosas. Ahí vamos a observar de qué modo hace saber él lo que brinda. Si tiene un consultorio abierto, digamos, si armó un equipo con otros profesionales, ¿no es cierto? ¿Cómo es ese vínculo con ellos? ¿Cómo se relaciona con ellos en ese espacio que creó? ¿Qué servicios brinda? Y un tema vital en la relación de la ayuda, que todos los que vienen a covisar me dicen, aranceles, aranceles. ¿Por qué? Porque nosotros que tenemos estos valores, ¿no es cierto?, que transmitimos desde el trabajo social, muchas veces cuesta muchísimo al profesional ponerle un valor económico a su servicio. Entonces, aquí en Argentina, no sé, allá en España, hay un nomenclador nacional que brinda Me estoy apuntando un montón de cosas para luego preguntarte, pero es como me estás diciendo tan interesante, no te estoy cortando, ¿vale? No es que no esté. Me estoy apuntando un montón de cosas para preguntarte luego más de forma directa. O sea que cuando quieras ponemos, si no, y te comento como también está en España, ¿no? Bueno, acá, te cierro con esto. Mm, Acá hay un nomenclador nacional que da un monto estimado de los servicios que puede brindar un trabajador social. Desde el Consejo Profesional, anualmente nos hacen llegar a todos los profesionales este nomenclador. Y entonces es una guía de lo que se estima que puede valer un servicio que se brinda. Pero no obstante, yo he tenido que trabajar mucho con los covisados este tema, ¿no es cierto? Porque es un tema ríspido, álgido, digamos, dificultoso para la mayoría de los trabajadores sociales. Se puede presentar en otras profesiones también, pero bueno, yo lo veo alrededor de los que me consultan. que eso Y con lo que. entonces yo los remito al nomenclador nacional, los remito ahí. Les digo, si hay un consejo profesional que está enviando un nomenclador nacional, quiere decir que hay un estimado de los servicios que se brindan con un monto. Pero bueno, hay un trabajo interior que tiene que hacer el profesional. Y que esto, la Gestalt, a mí me ha, digamos, ayudado un montón, porque
en este sentido. No quiero explayarme porque me dijiste que querés hacer preguntas, pero eh, mi formación de grado, en mi formación de grado universitaria, yo tuve prácticas supervisadas en la formación, en los diferentes niveles de intervención, individual, familiar, grupal y comunitario. En cada uno de esos niveles yo tuve una supervisora en cada nivel. Y obviamente esa supervisora ya y entonces focalizaba más que nada en la tarea, digamos, en la tarea que se iba a realizar con el cliente, niño, familia o persona adulta que venía al servicio donde yo estaba inserta en ese momento para brindar como alumno, ¿no es cierto?, hacer un aprendizaje y brindar la asistencia. Pero en esos momentos, no, estos supervisores que tuve, que fueron muy buenos porque me permitieron conocer la práctica, digamos, que es vital en la formación de un trabajador social de grado, ¿no es cierto? Pero no apuntaban a lo personal, a qué me pasaba a mí con esto que yo recibía. En cambio, la Gestalt propone este trabajo, la Gestalt y otros enfoques, yo hablo de este porque es el que conozco, ¿no es cierto?, y en el cual he abrevado, propone este trabajo del profesional a ver qué le sucede a él con esto que recibe. Y que muchas veces ha sido motivo de proyectos también personales que se han llevado a cabo, con lo cual es muy importante hacerlo, porque me acuerdo de una trabajadora social que era mamá adoptante y que luego, a partir de lo que fuimos conversando y charlando en la comisión, empezó a pensar en hacer talleres para padres adoptantes a partir de su propia experiencia. Entonces, es muy importante trabajar con qué le pasa a nivel personal al trabajador social con el servicio que brinda, con el contacto con el cliente que le llega. Y ahora me toca a mí, ¿no? Bueno, primero, es que es complicado porque yo hablo de la posición. Bueno, en España, primero que no tenemos ningún tipo de nomenclatura de precios o porque está prohibido por ley. Solo el Colegio de Abogados tiene la posibilidad de poner unas tarifas a sus servicios. Lo demás está prohibido. O sea, el colegio y el Consejo General de Trabajo Social, no creo que es la ley de competencia, no puede poner ni unos mínimos ni unos máximos, ¿vale? Porque, claro, si al fin y al cabo estipula eso, es decir, un informe vale entre 100 y 200 euros. Bueno, y si yo quiero cobrar 300, porque no puedo. Si mi trabajo, cada informe que hago es dejarlo el servicio bien hecho, un informe pericial en un juicio, porque no puedo cobrarlo. Entonces, por ley de competencia no se puede hacer ese tipo de... Solo se hace en el caso de los abogados, que hay una para minutas, ¿vale? Y luego, pregunta que me pongo yo aquí. Primero, Perdón, sí, Gabriel, lo que sucede que, a ver, estos nomencladores están hechos por si, por ejemplo, se brinda un servicio dentro de una prepaga, entonces es la prepaga la que tiene que pagarle al trabajador social. Entonces ese nomenclador es una guía de lo que le tiene que pagar al profesional. O si el profesional trabaja haciendo peritajes, también es una guía para el honorario que corresponde a ese peritaje. O si hace un proyecto de desarrollo comunitario solicitado por una persona privada de la comunidad, ese nomenclador también es un estimativo para que esa persona tome en cuenta los honorarios a pagar. No quiere decir que tenga que ser sí o sí no, no, ese pero aquí honorario, está pero, prohibido. pero es un estimativo que me parece válido por el hecho de que, bueno, también, si digamos, todavía no está aquí en Argentina muy conocido el trabajo de trabajador social dentro de las prepagas, sí, de los psicopedagogos, de los foniatras, de los kinesiólogos, pero todavía lo del trabajador social está ahí dando vuelta, pero todavía no está muy establecido. Pero de ser establecido es una guía muy importante para que pueda el profesional
cobrar ese servicio que le brinda a la prepaga, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí Entonces, bueno, lo que son las prepagas, que son los seguros que nos hacemos para poder acceder a los servicios, o las igualas, que también se llamaban antiguamente, el trabajo social tampoco está muy incluido. La psicología, la medicina sí, pero el tema del trabajo social no. Pero bueno, lejos de eso está prohibido. No se puede tener. pero tiene que estar incluido y tenemos que trabajar para que eso sea, Sí, porque claro, así como pero yo estuve hablando con aquí Sanitas y con demás, porque había gente que venía a terapia que decía, yo pago Sanitas. Y por Sanitas, por tu terapia, o sea, tu sesión me costaría 5 euros. Y en cambio, pues me cuesta más caro. Y la otra parte te la paga Sanitas. Y hablé con ellos y dijeron que solo tiene abierto a terapia psicológica y que como la terapia social, o pues no es no sé si es que nos conocía, simplemente que no la dan, pues que no están. Entonces estuve hablando con varias. Si fuéramos psicólogos, sí que estamos dentro, ¿eh? La psicología sí que sí, está dentro, pero el sí, trabajo la social no. psicología, por eso te digo, la psicología, la psicopedagogía, la foniatría, la kinesiología, todos están dentro. A ver, el tema es que yo creo que también tendría que brindarse este servicio porque el informe social es sumamente valioso, Hmm. la entrevista domiciliaria es sumamente valiosa. Entonces, son aportes que el trabajo social le brinda a un, digamos, a un tratamiento médico, por ejemplo, que brinda esa institución. Pero falta esa otra parte, que sí, Y una parte pública está. Entonces, si está en la parte pública, si un hospital público tiene un servicio social que se ocupa de que ese paciente que llega con un problema médico, el trabajador social le pueda hacer la visita domiciliaria, hacer el informe social, hacer esa historia social que muchas veces el médico lo ayuda, digamos, a ver qué pasa con ese paciente que a lo mejor no llega al tratamiento las veces que fue citado, y el trabajador social ahí le brinda el informe de qué es lo que sabe él de lo que está pasando en esa familia. Entonces, del mismo modo, una prepaga, una obra social privada, también tiene que tener en cuenta lo social de ese paciente a la cual cubre desde lo médico, desde lo psicopedagógico, desde lo psicológico. Ese es un trabajo que con todos una, tenemos que luchar para que llegue. claro, con una pequeña cuestión, que la prepaga, como tú llamas, aquí los seguros, lo que buscan es que tú pagues y consumas lo menos posible, ¿no? Entonces, quizá me ahorro ese profesional, más dividendos termina teniendo mi empresa, más ganancias. Pero, pero a ver, yo te cuento cómo está armado acá el servicio de psicología que brinda, por ejemplo, una prepaga. Eh, no es que la prepaga le tiene que pagar al No, profesional, aquí tampoco. Aquí solo es si va. digamos, brinda un arancel diferencial Hmm. psicológico a los que están adheridos, ¿no es cierto?, Sí, a sí, la aquí sería cobertura que igual. brinda. Y sería lo mismo que la parte social se brindara con ese mismo arancel Ah, no, diferencial. a ver, Lili, que yo estoy a favor de lo que tú estás defendiendo. Lo que yo estoy diciendo es que me pongo en la parte del empresario que se dedica a esto, no le tiene en consonancia al trabajo social, no se tiene en estima. Una de las grandes cuestiones que tiene que venir esto de la divulgación por redes sociales, esto de hacer estas entrevistas, hacer pequeños vídeos, estar toda la gente en redes sociales, es empezar a hacer valer el trabajo social en los espacios que todavía no ha llegado y que tiene que llegar todavía y que no se puede hacer si no podemos demostrar a esa persona antes de cuánto ganaría por tener a este tipo de profesionales dentro de su entidad. Pero de momento no hemos llegado al espacio. Es más, la atención psicológica en el caso de España no todos los seguros la tienen desde hace mucho. O sea, se ha ido incorporando luego en el tiempo. Yo creo que nos cuesta y nos costará un espacio para venir. Pero por centrarnos un poquito en la pregunta y dejarnos de esta cosa que tenemos aquí, muy interesante, dice Fran, lo que está contando Lili. Claro que sí, Lili, la entrevista tenéis que verla luego 4 o 5 veces para que os enteréis, porque yo me paso la otra vez de todo lo grande, o sea, todos los grandes contenidos que está dando. Pregunta, esa supervisión que se hace o esa forma de trabajar, la demanda del profesional del trabajo social a otro compañero o compañera del trabajo social de forma privada, o sea, de forma de yo te pido a ti y te voy a pagar por ello, o estaría dentro
de los espacios de trabajo que pueda haber entre 4 o 5 personas. Por ejemplo, en un servicio de servicios sociales, que la supervisión pudiera ser grupal o de apoyo, ¿no? Para mí esa es la primera, ¿no? Porque aquí en España sí que no hay muchos profesionales del trabajo social, de servicios sociales, que a veces sí que necesitarían esta supervisión con otro profesional desde fuera, porque la segunda pregunta que te voy a hacer es la parte de la carga emocional que nos llevamos, ¿no? Son muchos problemas los que vamos al día y nos los llevamos a casa, ¿no? Entonces, ¿cómo luego trabajarlo, no? Pero, ¿cómo se hace esa primera parte? A ver, puede ser que dentro de la institución haya supervisores que supervisen la tarea de los que están insertos en la institución, pero a veces los profesionales que trabajan ahí muchas veces le solicitan a la institución un supervisor externo por determinadas cuestiones que necesitan revisar y que a lo mejor dentro de la institución no pueden ser revisadas, porque a veces se requiere de una visión más objetiva de la situación de alguien que no esté ahí adentro. Entonces, a veces se solicita un supervisor externo que venga a esa institución y realice con las personas de la institución, ¿no es cierto?, el trabajo de comisión. Esto cuando los trabajadores están insertos en una institución. Si el trabajador social está inserto en una institución, pero quiere supervisar sus casos en forma privada, asiste a un supervisor o un covisor donde realiza este trabajo de covisar los casos que va atendiendo, digamos, aunque esté inserto en una institución, pero a veces quiere verlo en forma externa, en forma privada, con un supervisor y bueno, elige con quién lo quiere realizar, digamos. Puede ser interno de la institución, externo viniendo a la institución, o una persona que trabaja en una institución pide una supervisión privada, ¿no es cierto? Por motu propio sería, ¿no es cierto? No, Que desea hacerlo. claro. A ver, en los últimos años está más instituido. Hace muchos años costaba bastante que el trabajador pidiera social una supervisión o comisión. En los últimos años hay como una movida, digamos, a solicitarlo y a que vengan a espacios de supervisión. Y esto me parece que es muy favorable porque esto apunta al crecimiento profesional y al crecimiento personal también, ¿no es cierto? Si lo hacemos desde este modelo fenomenológico, ¿no es cierto?, sistémico, estamos apuntando a dos cosas, a lo profesional y a lo personal del trabajador social. Entonces, sí, yo te hablo de una visión desde España y lo que conozco en España, ¿no? Es decir, a veces tenemos la sensación de que esta supervisión tiene que ser cuando yo no soy capaz de un caso que me ha venido que es difícil tirar por adelante. Y tú has apuntado algo que tiene que ver con las propias emociones y cómo siente el profesional. O sea, podríamos diferenciar dos formas de supervisión. Una, de cómo el profesional puede sentirse, o sea, necesita atención emocional porque lo está pasando mal, por los casos que vienen, por la forma en la que está trabajando, y otra supervisión que tiene que ver más de casos, que es, no, este caso no sé por dónde me ando y tiro, ¿no? Eso... no, con esta visión que yo te propongo, vamos a apuntar al cliente, es decir, al caso, con su persona, su familia, su demanda social con la cual ha llegado, digamos, a la consulta. Vamos a apuntar a lo técnico, ¿no es cierto?, a lo técnico metodológico, ¿no es cierto?, es decir, al trabajador social poniendo en movimiento sus conocimientos, la base donde él se asienta para llevar adelante esta tarea, y vamos a poner el acento también en lo personal del trabajador social. Digamos, estamos apuntando a varias cosas, ¿no? Digamos, vos lo querés diferencial, yo lo uno, No, digamos. no, yo lo pregunto... Viene porque hay algo.
hay algo que solo ve que no puede resolver, entonces viene a la consulta con esa inquietud de ver qué es lo que puede modificar para el cambio, digamos, que quiere realizar, y entonces ahí vemos qué le pasa a él con esta demanda, pero también vemos el caso, lo que trae, que puede ser un problema con el caso que está asistiendo o puede ser un problema en la institución donde se está asistiendo. Muchos llegan con problemáticas a nivel institucional, donde a veces en las instituciones los mandan, entre comillas, a hacer cosas, ¿no? Que no son realmente la función del trabajador social, que a lo mejor son de una secretaria y no de un trabajador social. Entonces ahí yo trabajo mucho en, a ver, veamos el organigrama de la institución, veamos tu cargo, veamos tu función, veamos tu rol, qué tareas tenés asignadas, qué corresponden a vos por ser trabajador social de la escuela pública municipal. A ver, veamos eso, porque si luego puede venir la secretaria, la directora, el personal que asiste a darte indicaciones, no, vamos a ver quién te las tiene que dar, cómo te las tiene que dar, para qué te las tiene que dar, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces las demandas de pedido vienen por las dificultades institucionales, por las relaciones que se dan dentro de la institución. Claro, pero ahí me iba yo. O sea, es decir, Luego, yo sé que. luego vemos los casos que recibe y a lo mejor hay un caso que está trabado por alguna circunstancia. Entonces la persona quiere ver, bueno, a ver, ¿qué me está pasando a mí con esta situación o qué recursos no veo que puedo tener para que salga de esta situación, ¿no es cierto? Y ahí trabajamos en eso. Y luego focalizo yo desde mi mirada gestáltica y fenomenológica en la persona del trabajador social y en qué le pasa con esto que resuena en él de lo que recibe. Digamos, son varias cosas que tenemos en cuenta. Pero también tenemos que ver esa relación que se da entre el trabajador social con la institución y el trabajador social con el cliente. También tenemos que ver esa relación. No, Si la yo me iba muchas veces porque a veces puede ser que simplemente yo esté muy bien en mi institución, pero el caso que me viene es complicado y solo necesito ese tipo de. Que es la supervisión que muchas veces se está viendo aquí en España, ¿no? Pedir ayuda para resolver casos. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero yo también me voy a esa parte que tú estás comentando, que puede haber gente que lleve trabajando 10 o 12 años en una institución y que se está dando cuenta de que está a disgusto, está mal, está atendiendo mal. Entonces ya no es una supervisión hacia esos clientes y esos casos. Por cierto, he estado leyendo hoy el libro, un libro, he empezado a leerme el libro de Amayei Tuarte y ella llama a la persona que atendemos cliente porque Mary Rimmon dijo que eran clientes y no usuarios, ¿no? Y me ha gustado mucho, ¿no? Yo me gusta más la persona atendida. Yo siempre hablo de personas atendidas, a personas que atendemos, o ya está. Pero bueno, lejos de esto que me ha parecido curioso, me iba a esa parte, ¿no? Yo percibo que en España, en muchos espacios donde está el trabajo social, en muchos ayuntamientos o lugares donde se está ofreciendo, hay muchos profesionales que llevan mucho tiempo en el mismo lugar y muestran una quemazón. En este caso yo tengo un amigo que está trabajando con estos equipos desde el coaching y lo que está haciendo es eso justamente, aflorar a veces las pequeñas discusiones o los pequeños enfrentamientos que puedan llegar a tener los propios compañeros, los trabajadores sociales con la propia institución, la propia quemazón de decir, llevo trabajando 40 años con personas de la calle y sigue habiendo lo mismo, esto no cambia, ¿no? Yo pensaba que iba a cambiar el mundo y no cambia, ¿no? Es decir, y todo eso aquí no se utiliza, o yo nunca le veo como que eso pueda ser una supervisión, sino que se ve más un tratamiento psicológico de coaching o emocional sobre situaciones de yo me encuentro mal y no está dentro o no lo percibo dentro del abanico de supervisión. Es lo que te quería decir. Pero me lo has dejado claramente. No, yo quería dejarte esto, pero me lo has dejado totalmente claro. Quiero hacerte una pregunta que nos dice Frank, que si no nos vamos. Y él pregunta,
¿Cuál es tu experiencia supervisando o covisando? Bueno, pasé por diferentes instancias de realizarlo. He estado supervisando alumnos de una escuela de posgrado de diferentes profesiones. En ese momento ellos querían llevar adelante un proyecto de trabajo comunitario, de talleres abiertos a la comunidad, y se estaban formando, digamos, en Gestalt, y la institución propuso que esos alumnos pudieran venir al espacio que yo había creado junto a una colega, que era un área de la institución que se llamó Área Pedagógica Social, y entonces tenía que supervisar a esos alumnos en los proyectos que ellos traían a realizar y luego, bueno, qué les iba pasando con los talleres que iban realizando, con la relación con las personas que asistían, digamos. Esa fue una experiencia muy valiosa porque yo supervisé alumnos de diferentes profesiones, no solo de trabajadores sociales. Ujú. Había licenciados en ciencias de la educación, había psicólogos, había psicopedagogos, y bueno, la supervisión rondaba alrededor del proyecto de trabajo comunitario. Luego tuve mucha experiencia en la parte individual de consultas de personas insertas en instituciones diferentes, ¿no es cierto? De instituciones públicas, privadas, algunos alumnos que estaban, algunos profesionales ya egresados que estaban en la parte de peritajes o de la parte de justicia, y que bueno, venían, se acercaban a supervisar conmigo los casos o qué les iba pasando, digamos, en relación a la tarea que tenían que realizar y cómo llevarla a cabo. Y en mi equipo, ¿no es cierto? Yo realizo una supervisión a diferentes profesionales del equipo, de diferentes áreas. Eh, y en este caso, que es más complejo, voy a decirlo, porque, digamos, no es solo en el área social, sino que también apunta a las otras áreas, a la pedagógica, a la jurídica, a la psicológica. Yo trabajo mucho en la delegación, digamos, en la delegación de tareas, donde hago intervenir a todos y entonces doy lugar al área psicológica a que exprese desde ahí, al área psicopedagógica que exprese desde ahí, al área jurídica que exprese desde ahí. Entonces es como una intervención, si bien soy yo la que estoy, ¿no es cierto?, a cargo de ella, pero trabajo mucho en esta confianza y respeto sobre cada área profesional, digamos, entendiendo que los saberes, algunos los compartimos y otros son específicos de cada área. Mira, Y esto lo he podido lograr, digamos, realmente lo he podido lograr porque los profesionales con los que cuento son personas de amplia formación profesional y también humanamente son personas que todo el tiempo están queriendo aprender, y no solo dentro del espacio nuestro, sino también en cursos y en formaciones externas, y hay mucha lectura de libros que todo el tiempo estamos manejando y compartiendo, y a veces integramos las películas y hacemos encuentros solamente focalizados en a lo mejor en el trabajo con una película, que en el caso de familias puede ser una visión muy importante, avisar entre todos, pero siempre con esta mirada del respeto hacia la otra área, ¿no es cierto? Y de la confianza también que yo le brindo a esa otra área. Del saber que yo entiendo que esa otra persona que está ahí encarnando, digamos, este profesional dentro de esta área, tiene. Y entonces yo confío en él, delego en él y tomo en cuenta sus saberes para que todos los podamos tener también. Por eso es una visión transdisciplinaria. sí, mira, lo que estás comentando, claro, aquí en España yo creo que la parte con los estudiantes, hablamos muchas veces alumnados de prácticas,
y lo que hacemos es acompañarles en su proceso de práctica, que lo que estamos viendo es cómo ellos asimilan el trabajo social cuando se hace ya, ¿no? No cuando se estudia, sino cuando llegan a hacerle. Y cómo llegan el martes, estuve hablando y os invito a todos que paséis por el canal a ver la entrevista con graduada, graduada en trabajo social, con Lucía, en la cual ella hasta hace 2 o 3 meses no trabajaba como profesional de trabajo social y hablaba como en 3 o 4 meses su visión de lo que es el mundo y lo que hace el trabajo social ha cambiado. De no lo mismo cuando eres estudiante a cuando ya estás trabajando, de un montón de cosas. Y el otro día hacía un post ella dentro de Instagram que decía que, pues eso, que cómo deja los problemas en el trabajo y se va a su casa, ¿no? Y yo le decía, bienvenida a este mundo, ¿no? Hay que trabajar el chubasquero, hay que trabajar un montón de cositas para que no te afecte en tu día a día, ¿no? Y quizá una supervisión es lo bonito. Yo como experiencia en supervisión he visto que en otros lugares sí que, en otros espacios, en psicología, en los aprendizajes, sí que es muy común trabajar el proceso emotivo del propio profesional que está atendiendo, ¿no? Como que sí que te afecta, ¿no? Es decir, y aquí parece que en trabajo social, y es una de mis cuestiones que tengo, es como que, mira, macho, se viene llorado de casa, ¿vale? Tú eres un profesional de trabajo social y puedes con todo. Y ya está, ¿no? Y hay una sensación en eso, ¿no? De que te quejas, ¿no? Y a veces quizá necesitamos ese pedir ayuda, decir, me voy a mi casa sintiéndome como un trapo, que he visto 20 casos y no he ayudado a nadie. Tengo la sensación de que soy inútil. Y necesitamos expresar eso. Y quizá esto de la supervisión nos hace falta por ello, para que la gente entienda que a veces necesitamos poder contar todas nuestras frustraciones como profesionales a otros profesionales que nos van a ayudar, no a decir no, tranquilo, no es así, no, nos van a ayudar a que lo veamos desde todas las vertientes posibles para que nuestra, digamos, realidad al final sea mucho más completa, ¿no? Y quizá nos falta eso. Yo creo que como trabajadores sociales, y según obviamente en los espacios donde nos desempeñemos, algunos son muy dolorosos, porque muchas veces esto que vemos, ¿no es cierto?, que observamos, eh, no da posibilidades de modificación, eh, y entonces esto hace que la persona se vaya desgastando y termine muchas veces en un burnout, o como se llama vulgarmente, está quemado, porque obviamente ve que a lo mejor se choca todo el tiempo con una pared, ¿no? O lucha contra los molinos de viento, ¿no? Como el Quijote. Entonces, el espacio de supervisión en este caso le brinda la posibilidad de ver esa crisis como una oportunidad para replantear ciertas cosas y aceptar ciertas otras, que hay cosas que vamos a poder llevar adelante y vamos a poder brindarle a las personas que vienen, y hay otras que son limitaciones, digamos, que hay límites en la ayuda, y entonces frente a esos límites cada profesional tiene que procesar qué le pasa, porque siempre yo le digo al equipo, no tenemos la varita mágica, no somos magos, no podemos modificar todo o dar todo, porque a veces no es así. Entonces tenemos que aceptar también que hay límites a la ayuda y ver qué hacemos con eso, qué hacemos como seres humanos con eso, ¿no es cierto? A veces hay, digamos, yo trabajé muchos años en talleres para personas desempleadas y muchas veces llegaban a la primera entrevista, yo siempre hacía una entrevista previa con cada una de las personas que se iban a incorporar al grupo. Muchos llegaban con el telegrama de despido en la mano, y si yo me quedaba ahí, ¿no? Me quedaba, digamos, con ese dolor, esa sensación de falta de dignidad que tiene una persona que perdió su empleo, que sabe que no va a poder llevar el sustento a su casa, que no puede proyectar su vida. Si yo me quedaba paralizada ahí, yo no iba a poder acompañarlo.
Entonces yo me conectaba con ese dolor, ¿no? De una cuestión empática y compasiva que naturalmente me surge. Pero luego trataba de ver de qué modo acompañaba yo a esa persona, a ver cómo podía salir de esa situación, para que vea que lo que perdió era un empleo, pero no perdió todas las capacidades, las potencias que como ser humano esa persona tenía en ese momento que venía a verme. Y entonces, en esos espacios de talleres, lo que yo trataba es que cada uno de los que estaban presentes desarrollaran esa capacidad que tenían, esa potencia, y viéramos cómo salir a flote y volver a insertarse o en forma de relación de dependencia o llevar adelante un proceso independiente, pero algo. Y Y esto a se veces, llama y esto se llama trabajo social, ¿vale? Que a exactamente, veces nos dicen que esto es terapia, que no es nuestro, no, esto es trabajo social. eso es trabajo No social solo porque, gestionar ayudas, no solo rellenar papeles. no, eso es trabajo social porque me está viniendo la persona con un problema social que tiene, perdió su empleo, no logra insertarse y entonces yo tengo que trabajar con esa persona para que se conecte con el caudal de potencias que tiene, pero también desde la dinámica grupal tengo que trabajar con ese grupo Es que para tengo a mi hijo como siempre aquí, que acaba de venir. ¿Qué quieres? Que no me quieres brócoli. Vale, pues ya está. Me como el petis. Sí, nada, que es que está cenando y como estoy solo con ellos, pues tiene que venir a... Siempre lo hace, una vez por lo menos. Es una linda visita, siempre Sí, un niño trae una cosa, no sé, a mí me encantan los sí, chicos, es que trae una cosa de espontaneidad sería, ¿no? sí. De yo necesito esto y lo voy a buscar. Pues Es así. en esta ruptura que hemos hecho voy a contar una cuestión que ellos, tanto el mayor que tiene 11 años como el pequeño tiene 5, quieren que una vez al mes hagamos tweets de videojuegos. A mí no me gustan los videojuegos, pero como a ellos les gustan los videojuegos y los grandes que hacen tweets, Ibai, el Rubio y toda la gente, lo que hacen es jugar a los videojuegos, una vez al mes tengo que enganchar aquí la videoconsola y por eso si alguno entra y ve algún vídeo de esta semana pasada, enganchamos el vídeo para jugar a la videoconsola, porque ellos también quieren ser partícipe de esto que Y hace su, lógico, de esto que hace que su padre, que es hablar por internet. obvio, obviamente, obviamente. Bueno, y está muy bueno esto, porque también le brindas a los otros papás la posibilidad de que tomen en cuenta esto y puedan también hacerlo como padres, digamos, Mm, ¿no? Compartiendo los videojuegos con los chicos, porque yo creo que los chicos tienen que ser acompañados en los videojuegos, no puedes dejar al niño solo con el videojuego. Como padre tenés que acompañarlo y ver, bueno, con qué juego se está conectando, cuál es mejor, cuál es ujú. no, cuál es de acuerdo a su edad, digamos, requiere de un acompañamiento. Yo creo que sí, lo que pasa es que muchas veces no tenemos tanto tiempo y ellos tienen mucho tiempo de estar en los videojuegos. Y sí, es uno de los temas. En pandemia se incrementó el uso del videojuego muchísimo. Y luego cuando los niños empezaron a tener presencialidad en las escuelas, se vio ahí una problemática Ujú, seria, aquí por lo menos en Argentina, porque claro, estaban en las casas, las relaciones que tenían eran a través de los videojuegos, se conectaban de noche acá y a jugar con amigos porque no podían verse en presencia. ujú. Por suerte podían verse a través de ahí, pero luego cambió, digamos, empezó el movimiento presencial y bueno, ahí a algunos les costó más que a otros, otros lo deseaban los adolescentes, pero algunos quedaron como en cabaña, encerrados y con mucho temor de salir. Y fue de a poco, no sé cómo ha sido allá, pero acá estuvimos muchos meses con no presencialidad, con lo cual, Aquí, pues, se cortó las clases el 20 de, digo, el 20, en el 2020, el 13 de marzo o 14 de marzo, que fue viernes 13, y no se volvió hasta septiembre luego, o sea, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, fueron 4 meses o 5 que no. Sí que es verdad que estuvimos encerrados, que yo lo llamo encerrados, unos 2 meses,
y luego ya podíamos salir un par de horas al día o 2 horas. Entonces los muchachos sí que se tiraron, en mi casa mis muchachos se tiraron hasta 2 meses solos sin salir de aquí. Y luego salíamos, pero no podíamos ir a las casas de los demás. Entonces nos íbamos a las puertas de los vecinos y ellos desde el balcón y nosotros abajo. Era una cosa Yo sí que intenté por lo menos que afectara lo menos posible con cosas, haciendo cositas y todo, pero sí que hay muchísima gente. Los míos son pequeños, los pillo con 9 años, es más fácil. Los chavales de 14 años yo creo que lo han pensado peor, que es plena adolescencia, reivindicación de ser sus amigos, de estar en la calle. Eso lo han pasado peor, yo creo. Muchos niños pequeños que fueron criados en pandemia, muchos niños que nacieron y que pasaron a lo mejor todo su primer año y casi el segundo también, y entonces esos niños les costó mucho la reinserción, luego salir, tenían muchos temores y hubo que trabajar bastante con eso. Aún hoy hay personas adultas mayores que todavía tienen muchísimo temor. Es decir, que hay que trabajar mucho porque fue muy fuerte para todos. Y creo que fue la primera vez que estábamos todos en la misma balsa. Las personas, los profesionales, todos navegando en la misma cosa. Entonces, a todos nos tomó, ¿no es cierto?, de sorpresa y fue un Y cambio. una cosa que yo creo en el futuro, y nos hemos ido y nos queda ya poquito tiempo, y ya llevamos 1 hora y 6 minutos charlando, que si esto se pasa muy rápido el tiempo, son ya casi las 10 de la noche, y una cosa que no nos hemos dado cuenta, por lo menos en España, yo últimamente estoy intentando meditar y hablo con la gente, que en España tuvimos la crisis del 2008, con la ruptura financiera a nivel mundial, con lo que conllevó a muchos despidos en muchos sitios. Hubo unos brotes verdes en el 2012, pero vino otra pequeña crisis. Ahora ha venido la crisis, la pandemia. Ahora se ha unido la crisis de los hidrocarburos, del gas, de la luz, con la guerra de Ucrania, sin darnos cuenta que estamos a esperas de una crisis, si no ya está, una crisis, lo diré ahora mismo, mundial de alimentos. O sea, se va a encarecer mucho los alimentos y muchos países, a lo mejor los que tengamos suerte, entre comillas, de estar en lo que llamamos los más ricos, los que están más avanzados, pero va a haber muchos países que va a haber mucha hambruna, lo que va a conllevar mucho movimiento migratorio, y ya pueden poner muros en Estados Unidos. Como haya movimientos migratorios masivos, la gente se va a mover y una de dos, o va a morir todo el mundo por el camino, o la gente se va a cambiar a nivel mundial. O sea que yo creo que esto ha venido, o sea, se ha unido mucho para un colapso que no sé en qué terminará, pero hay que poner mucho desde el trabajo social para poder paliar el hambre que viene, los movimientos migratorios, las sensaciones de fragilidad, que parecíamos que no teníamos miedo a nada y ahora tenemos miedo a todo. Nos viene mucho trabajo Yo por creo delante. que sí, a ver, justamente yo creo que estos momentos que a veces son inciertos porque no sabemos para dónde vamos a ir, ¿no es cierto? Creo que la presencia del profesional del trabajo social puede estar acompañando muchísimo a todos estos cambios, porque cuando trabajamos en familia, todo lo que pasa en ese sistema, digamos, con alguno de los miembros del sistema afecta a todos. Nosotros que tenemos esa mirada, justamente vos que nombraste a Mary Richmond, ¿no? Ella, ¿qué decía en sus comienzos? Que la persona que le llegaba, ella no solo miraba a la persona, miraba a la familia que estaba alrededor de esa persona. Entonces, siempre tuvimos desde el inicio de la creación de la profesión la mirada hacia lo familiar. Entonces, puede llegar una persona que está con un problema de empleo, puede llegar una persona que del sistema familiar tiene temores por salir, pero toda la familia está padeciendo eso. Y entonces nosotros podemos acompañar muchísimo desde nuestra mirada social a esa problemática familiar que se está atravesando. Y yo creo que ahí sí. Y la supervisión brinda este espacio de aprendizaje, ¿no es cierto?, para el profesional que se acerca, de acompañamiento, de descubrimiento de cosas personales que a veces la persona ni siquiera sabe que, digamos, que tiene de sí, porque a veces la persona puede llegar sintiéndose como debilitado por la función, pero nosotros desde la mirada
gestáltica sabemos que está la polaridad de la debilidad, y si está el débil, está el fuerte. Y entonces vamos a trabajar con la fortaleza que tiene esa persona para atravesar esta situación que le cuesta atravesar de la demanda que recibe del cliente. Entonces, desde esta mirada hay una visión más esperanzada, te diría, ¿no? De la situación. Eso no quita, vuelvo a decir, que nos enfrentemos con los dolores, con los temores, con las broncas que puede traer cualquier cliente que se acerca a una consulta. Porque si la persona no tiene lo que necesita, y va a aparecer la angustia, la tristeza, el miedo, la bronca, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué otros no? Entonces hay que tener una visión de conocimiento del ser humano que el trabajo social brinda, porque la formación, la disciplina del trabajo social se nutre de muchas disciplinas, que son las que brindan esta mirada integral que tenemos del ser humano que está frente a nosotros. Y entonces, bueno, desde ahí trabajamos. Es Yo, una hermosa profesión. yo creo que sí, y nos quedamos sin tiempo otra vez y una maravilla la conversación contigo. Tengo alguna que otra pregunta que te haré. Simplemente te digo una cosa que he visto que tienes hoy. Me he dado cuenta que tienes de forma privada tu canal de Instagram, con lo cual cada vez que tú haces un post no me deja compartirle en mi muro para que la gente vea, porque me gustaría que la gente siguiera conociéndote a ti. Por eso, porque yo creo que hay muchísima sabiduría, como decía Fran antes, ¿no? Y creo que era Fran el que lo ha dicho, ¿no? No, ha sido Neospress que ha dicho que lindo que compartas tu saber, ¿no? Es decir, creo que hay mucho saber y a veces yo quiero que la gente conozca el trabajo que estáis haciendo allí en tu Bueno, centro. voy a Centro, fijarme, a ver, Centro voy a Convivir fijarme. se llama, ¿no? Centro Convivir. Centro Grupo Convivir, Eso. sí. Para que la gente busque eso. Después Centro. tengo el mío privado, Mm, donde también voy poniendo muchas frases y muchos testimonios de mis maestros, mm, porque bueno, yo soy una alumna mm. ávida de todo el Luego tiempo recibir voy a hacer un pequeño gusta. vídeo. Voy a hacer un pequeño vídeo para explicarte dentro de Instagram, te lo mandaré al Telegram, dentro de Instagram cómo se hace tu cuenta pública para que aquellas personas que no te sigan vean lo que tú pones y digan, anda, esta hay que seguirla. Y verás como cuando cambies a público y la gente vea lo que tú ofreces, la gente te va a seguir mucho más. Porque la gente que te hemos conocido y que te vamos siguiendo, vamos aprendiendo muchísimo de esto. Y se me ha quedado corta las preguntas, pero así dejamos hueco para otra Yo, vez. O te las hago y me las vas contestando por... yo agradezco a los jóvenes, en principio de mi familia, ¿no? A Mm, mis hijos, a mis nietos, por ejemplo, a mis nietos, que me han muchas veces anoticiado de todos estos recursos que hay hoy en día. Agradezco a las familias que atiendo, porque los jóvenes, yo conocí Facebook a través de una familia mm, que atendí, que me hablaban del Facebook, del Facebook, del Facebook, y dije, ¿qué es el Facebook? Tengo que conocerlo, porque si ellos me están hablando que circulan por ahí, yo tengo que saber qué es esto, y ahí conocí Facebook. Conocí Twitch a través de un muchacho que atendí en familia, que él era muy amante de los videojuegos, y entonces me lo nombraba, pero quedó ahí. Luego vienes tú con el Twitch, y ahí me hiciste conocer que había un canal de Twitch, que se podían hacer vivos. Bueno, entonces yo voy recibiendo de los jóvenes todo lo que los jóvenes me quieran transmitir, mm, lo recibo mm. amorosamente, con muchas ganas, No, yo porque te lo voy a pasar lo que porque... lo que intento a esta altura de mi vida, Gabriel, es transmitir lo poco, Mm, mucho, lo que sé, lo que aprendí de otros, y brindárselos a los jóvenes para que les sirva en lo que hacen. mm. Eso es lo que deseo, sinceramente. Es como, entendí que es tal vez mi testimonio de vida, mi misión de vida, como lo quieras llamar, está puesta ahí, al Y, servicio de que los demás reciban lo que yo pude aprender de otros maestros. y es bastante, ¿eh? Que yo muchas veces cuando hago esto de la divulgación es porque
primero aprendo mucho de la gente que viene y habla conmigo, porque yo me llevo cosas, voy aprendiendo, me obligo a leer libros, me obligo a seguir profundizando, puedo discutir y hacerlo, ¿no? Y la segunda es porque sigo pensando que estoy trabajando en la profesión más bonita del mundo. Bueno, la primera futbolista, pero como no soy futbolista, eh, soy voy en el trabajo social, Pero que ahí, pero ahí se aprende mucho sí, 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 pero bueno, yo, trabajo del trabajo en equipo, del trabajo individual, no, pero que de dice lo que, de los que te acompañan gritando si haces el gol o no lo haces, Ujú. Pues eso. ¿no? Sí, sí, no, no, sí, si aprendes mucho, sí, porque al fin y al cabo el deporte es el deporte. Otra cosa es que luego ya te metas en los que ganan muchos millones y se creen dioses, pero el deporte en sí es el deporte y a mí el deporte me encanta, ¿vale? No, Claro. pero que digo esto del trabajo social y esa es la parte que yo he querido hacer ahora, ¿no? El tema de la divulgación para mí es muy importante porque decimos, el trabajo social no nos conoce nadie. Ya, pero es que no nos encargamos de que la gente nos conozca, ¿no? Intentemos llevar el trabajo social a los espacios donde la gente consume otro tipo de cosas como pueden ser los vídeos y que conozcan qué es el trabajo social y lo vayan conociendo, ¿vale? Para terminar nos dice la compañera Maite Vidal el libro Mirando a lo lejos de Mary Rimmon, una joya. Sí, tal cual. Y todo el Y mundo hablamos. Mary Richmond fue de avanzada. Si nos ponemos a pensar en qué momento surgió todo su conocimiento, fue realmente de avanzada. Y creo acá en la Argentina se la está revalorizando muchísimo. Hay muchas profesoras universitarias que están haciendo encuentros, leyendo sus textos, revalorizando muchísimo todo lo que dejó como aporte ella. A mí hay una cosa que cuando leí el diagnóstico no me lo he terminado de leer, le tengo a medias porque es muy denso, pero voy leyendo de vez en cuando, me cojo un capítulo, me lo leo y voy releyendo. A mí lo que me gustó mucho es el tema de la inferencia. Y cuando en mi libro hablo de la inferencia, Víctor Nieto llega, anda, ¿y esto qué es? Se fue a buscarlo e hizo un post sobre la inferencia dentro del trabajo social que yo no había escuchado en Mary Rimmon y él dice, yo lo he escuchado de Mary Rimmon gracias a que lo he leído donde Gabriel, o sea, que decir que yo años después me leo el libro del diagnóstico y referencio cosas de Mary Rimmon en mi libro de terapia porque yo creo que ella fue una gran intelectual del trabajo social. Y el hecho es de que la gente cuando dice, no, es que tengo algunos compañeros que se dan de influencer del trabajo social siendo muy jóvenes y dicen que los antiguos no, los antiguos son la base. Y algunos de ellos, porque el ser humano seguimos siendo igual. Hay un texto de Cicerón, creo que es, que dice, la juventud se está echada a perder no sé cuánto. Y se escribió hace 3.000 años. Dice, la juventud está echada a perder. Lo mismo que pensamos ahora. Lo que pasa que, a ver, son las bases de dónde surge, quiénes fueron estos primeros trabajadores sociales, qué es lo que fueron creando. Entonces, si bien hoy a lo mejor vos podés aportar otra cosa nueva, podés transmitir otra cosa nueva, nunca hay que negar a los que lo crearon. No. Hay que honrarlos y agradecerles que fueron los que dieron el paso importante necesario para que la profesión surgiera. Y entonces, ¿cómo no vamos a agradecer a ellos que son los primeros que hicieron esto? Por ejemplo, en trabajo de grupo aquí en Argentina, yo agradezco muchísimo a Natalio Kirchnerman, que fue un gran motorizador del trabajo de grupo en la Argentina. Otros lo hicieron desde Estados Unidos, de otros lugares, pero en Argentina, para mí, Natalio Kirchnerman fue un iluminado del trabajo grupal. Entonces, ¿cómo yo voy a negar a ese maestro que nos dejó esa impronta a todos los trabajadores sociales? Yo ahora le voy a integrar a eso que él transmitió, lo que yo aprendí del trabajo grupal, sumando e integrando el enfoque de la Gestalt al trabajo grupal. Entonces, me baso en las dinámicas de él, pero integro lo que yo aprendí, pero nunca voy a dejar de lado que él fue el que transmitió muchísimo en esa área. No, eso sí. es, digamos, la gratitud es muy importante. No, y
Y para ser un buen divulgador y para ser un buen persona que quiere transmitir conocimientos, quiere ser escritor, no puedes apoderarte de conocimientos que no son tuyos, que son otras personas. Y está claro que gracias a esos conocimientos yo ahora parto, ¿no? Me quedo con la frase, y ya sí que te corto, que si no, mi mujer me va a crujir, que tengo que cenar. Me quedo con la frase que dijo en su momento, ay, ¿cómo se llama? Newton, ¿no? Isaac Newton, ¿no? Caminé sobre hombros de gigantes, ¿no? Cuando Isaac Newton le decían cómo había avanzado tanto la ciencia, él se daba para atrás y salta gracias a los que me precedieron, que me dieron los conocimientos necesarios para que yo ahora pueda crear. Si no hubiera estado su conocimiento, yo no hubiera hecho nada, ¿no? Entonces, Exactamente. yo creo un libro, tú creas un libro gracias a que vamos sobre esos hombros de gigantes, Marie Rimond, Benedict, yo que sé, gente de la antropología, de la Satir, sociología, Virginia Satir. claro, o sea, mucha gente que anteriormente ha creado cosas, Hamilton, un montón de gente, no vamos a nombrar más porque en nuestro caso Anderlecht, que hemos leído mucho en mi carrera, También, de, Derek también, obviamente. entonces son tantas cosas y contemporáneos de ahora que seguimos leyendo y que nos siguen enriqueciendo y nos ayudan a ser mejores profesionales. Y ya sí que ya tenemos que cortar, que si no, ya llevamos 1 hora y 21 minutos hablando, ¿eh? Bueno, Gabriel, Así que, a ver, a mí me encanta conversar contigo. Es un ida y vuelta, es un conversatorio dinámico. Me encanta que me cuentes lo que sucede allí, yo te cuento lo que pasa acá. sí. Creo que por eso nos extendemos, porque me parece que lo pasamos bien. Yo sí, Eh, yo te digo sinceramente, son las 11, las 10 y 11 minutos, mi mujer viene en 10 minutos y todavía no tengo preparada ni la cena. Menos mal que en 10 minutos tendré preparada la cena. entonces anda esos menesteres que son muy importantes. Así No, que no, nada. no quiero generar un inconveniente Ah, hogareño, no, pero un ya está gusto. acostumbrada de que soy así, soy un friki de estas cosas y al final lo he Un asumido. gusto, un gusto, Gabriel. A Igual. ver, me encanta lo que haces, Mm, me encanta los grupos que armás, los difundo, mm. los promuevo para que los demás lo conozcan también. Y me parece que brindas un aporte muy, muy bueno a los jóvenes que quieren salir a la consulta, digamos, y llevar emprendimientos adelante del trabajo social, el crecimiento del trabajo social. Ahí En eso está. es lo que hacemos. Así que sin más, muchísimas gracias Lili y nos vemos en la siguiente. Nos vemos. Estamos en Ah, contacto, ¿eh? Chau, 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 adiós. chau. Una